Hola, el vídeo de hoy es sobre métodos de evaluación de impacto. Y hemos venido a este lugar un poco para hablar en un entorno donde que nos permita utilizar ejemplos de la naturaleza para poder hablar del impacto. Bien, la idea básica de este módulo, de esta reflexión en el proceso evaluativo, es saber si todo lo que miro a través de los indicadores puede ser atribuido a la intervención. Por muy bueno que sea un indicador, por muy buena que sea la técnica, no sabemos si puede haber otras variables, otras influencias que también estén interviniendo en esa relación que queremos estudiar, que es la del programa con la realidad que queremos cambiar. Realidad, aspectos que son los objetivos del programa, cambios en las personas, como felicidad, renta, incremento, habilidades, competencias, conocimientos, etcétera, etcétera. Es decir, si eso que estoy midiendo bien con los indicadores es realmente atribuible a la intervención y no a otra serie de influencias. Nos situamos en el esquema general de la rayuela, donde hemos pensado en buenos indicadores, hemos pensado en buenas técnicas que nutren información a los indicadores y estamos ahora en la fase 6, que son los diseños metodológicos, para que nos van a permitir poder controlar, aislar o neutralizar los posibles efectos de otras variables intervinientes. Por decirlo de otra forma, son estructuras lógicas donde van a colgar los indicadores que nos van a permitir descartar otras posibles influencias. Si vemos esta diapositiva con una cuesta, donde nos encontramos con un coche, y vemos que el coche sube la cuesta, si nos preguntamos por qué el coche sube la cuesta, lo lógico es pensar por el motor. Es verdad que podría haber otros factores, que hubiera otra cuesta anterior y que por inercia el coche mantuviera todavía la fuerza y pudiera subir. Si cambio la situación y observamos cómo este vehículo baja la cuesta, me surge la pregunta de ¿cuáles son los motivos que hace que el coche baje la cuesta? Puede ser o el motor, o la fuerza de la gravedad, o ambas cosas. Pero se podría dar la situación que el coche estuviera estropeado y que bajase exclusivamente por la fuerza de la gravedad. Si cambiamos coche por programa, estaríamos en el mismo supuesto. Puede ser que el programa no funcione y que simplemente el contexto externo, las variables temporales o del lugar donde está, o de crecimiento económico, o de otras influencias, pueden ser los que expliquen un determinado movimiento. Por eso mismo se necesita hacer evaluación de impacto. La evaluación de impacto es una medición de resultados, una evaluación de resultados, entendiendo por resultados como cambios en las personas, en las poblaciones, con atribución, es decir, descartando otras posibles influencias o variables que pueden mediar en la relación que quiero estudiar. Eso es. En este sentido, hay una serie de propuestas metodológicas en las cuales se insertan los indicadores y que nos permiten acercarnos a esta idea de atribución. Y cuando estamos un poquito más alejados, se suele utilizar, o estamos alejados de la atribución, es decir, de poder detectar claramente cuál es el efecto neto del programa, los resultados que el programa provoca, hablamos de contribución. Y para eso suele haber en la literatura una serie de indicaciones, de orientaciones. Vamos a empezar desde el punto 4, el de más abajo, que sería, por ejemplo, una medición pre-test y post-test. Si nosotros queremos evaluar la eficacia de un determinado tratamiento forestal para el crecimiento de los pinos, pues lo que podemos plantearnos es decir, bueno, voy a plantar 2 pinos, como podéis ver a mis espaldas, y vamos a ver si uno recibe un tratamiento y otro no, una serie de abonos o de cuidados, y vamos a ver si crece más. Cuando concluye el periodo que hemos estipulado para el tratamiento, medimos la altura y atribuimos a priori que si hay diferencias en los árboles que han recibido el tratamiento, esto es debido al tratamiento. Pero, ¿y si hay otras posibles variables que pueden estar influyendo? Como que la zona de los árboles que hemos escogido tengan más sol. Y frente a o que estén en un terreno más fértil frente al grupo de control, o al revés, o justo el grupo de control puede estar en un terreno más fértil por simplemente las diferentes variables que puede haber en el contexto que no hemos controlado en el momento de plantar los árboles, y son esas las que están explicando. Por lo tanto, se nos estarían escapando esas variables. No podríamos controlar, no podríamos atribuir la altura, el marginal de altura, el diferencial de altura que hay entre los dos grupos de árboles al tratamiento, porque puede haber otras variables en el contexto no controladas, cosa bastante usual en un entorno naturalista,
como es este en el que estoy ahora mismo, o también en la realidad social, donde hay muchísimas variables que, por supuesto, muchas de ellas no están controladas. Dentro de esta forma de proceder, que se suele llamar preexperimental o no experimental, también podríamos encontrarnos la forma de decir, bueno, yo voy a medir en los árboles cuando los planto, que según los he comprado, con el tamaño que sea, el metro 10 o los 60 centímetros, y los voy midiendo a lo largo, voy haciendo un seguimiento y los mido al final del tratamiento. Tampoco podría atribuir en nuestra comparación post-test menos pre-test, es decir, medición ex-post con la línea base inicial, tampoco podría atribuir los cambios al tratamiento, porque durante ese tiempo podrían haber ocurrido otras cosas, que hubiera venido unos vientos con determinadas influencias, humedades, etcétera, que en el contexto hubiera venido otro tipo de jardineros que hubieran intervenido también en la zona, o que los propios alimentos de los visitantes influyan positiva o negativamente en el crecimiento. Por lo tanto, aunque hiciera una medición pre-test y post-test, tampoco podría atribuir esos cambios a el tratamiento, porque se pueden estar colando, interfiriendo diferentes influencias que necesito controlar. Por eso estas dos estrategias, la línea base con la comparación ex-post o la comparación ex-post en un determinado momento de tiempo después del tratamiento con un grupo de comparación, no son suficientemente robustas y reciben el nombre de preexperimentales o no experimentales. La siguiente opción es decir, bueno, pues ya que voy a intervenir en esta zona, en esta loma, con estos pinos, voy a buscar una loma similar, de otras características, voy a medir la altura de estos pinos ahora, de la loma de similares características, que está un poquito más allá, voy a medir la altura de ambos grupos de pinos, voy a aplicar el tratamiento sobre una loma, sobre una determinada bosque, y no sobre el otro, y cuando acabo el tratamiento vuelvo a medir. Y atribuyo lo que esta estrategia que se llama diferencia en diferencias, dos mediciones pre-test a un grupo que va a recibir el tratamiento y a otro grupo que no lo va a recibir, y mediciones después del tratamiento a los dos grupos. Hago dos restas, resto el post-test al pre-test y al grupo de comparación, y atribuyo lo que he observado a la intervención, al tratamiento. Pero tampoco nos valdría, porque las críticas dicen, ¿y si ese grupo de comparación que hemos escogido, esa loma que está un poquito más allá, es diferente a la loma sobre la que reciben el tratamiento? Es decir, los dos grupos no serían iguales, porque ya el hecho de estar en un sitio o en otro nos marcaría unas diferencias. Bien, a este modelo, que ya se considera un poco más robusto, se le llama cuasi experimental. Entonces, ¿cuál es la propuesta final? ¿Cuál es lo que podemos hacer? Pues la propuesta final es hacer estas mismas 4 mediciones, grupo de comparación con grupo experimental, con mediciones previas y mediciones posteriores, también, como decía, en dos grupos, pero la cuestión clave es que esos dos grupos no están seleccionados diciendo vamos a ver cuál se parece, sino que hay una asignación aleatoria. Es decir, de todo este bosque voy a distribuir al azar qué pino va a recibir el tratamiento y qué otro pino no. Confiando en las leyes del azar, en las leyes de probabilidad, se van a distribuir las posibles influencias, humedad, temperatura, inclinación, nutrientes del suelo, de forma similar en los dos grupos. A esto se le llama asignación aleatoria, y en muchas ocasiones se utilizan las siglas en inglés de Randomized Control Trial, para decir que esos dos grupos no proceden de una división intentando buscando cuál puede parecerse, sino esa división es hecha a través de la estrategia del azar, de una estrategia aleatoria. Y esto es lo que se considera el modelo más robusto, diseño experimental, Randomized Control Trial, o diseños aleatorios. Y entonces sí que podremos hacer en estas 4 mediciones, o incluso solamente con las dos posteriores, si los dos grupos están seleccionados al azar, podríamos hacer una atribución, lo que se llama también efecto neto. Una cuarta estrategia, en el caso que no existan grupos de comparación, que se define como cuasi experimental, es intentar establecer unas mediciones de series temporales a lo largo del tiempo, aunque no haya grupo de comparación. Entonces no se apoyaría solamente en dos mediciones pre-test previo al tratamiento o medición ex-post posterior al tratamiento, sino lo que se haría es tener muchas mediciones previas de un bosque, un grupo de árboles, que hiciéramos muchas mediciones previas al inicio del tratamiento
que se hiciera de los árboles y muchas mediciones posteriores. Con eso podríamos construir una serie temporal y trataríamos de ver si hay un cambio en la pendiente de crecimiento a raíz del tratamiento. Esto lo podemos definir como serie temporal. En ocasiones es muy complicado llegar a estos modelos experimentales, esta asignación aleatoria, o incluso es a veces complicado encontrar buenos grupos de comparación. Cuando nos encontramos en esta situación, se suelen proponer de forma complementaria a las comparaciones que se hayan podido hacer controles matemáticos, estadísticos de posibles variables. Si ya sabemos que los nutrientes del suelo o el nivel de humedad o de la capa freática pueden influir en el crecimiento de los árboles, vamos a intentar medirlo junto con la altura para poder utilizar procedimientos, algoritmos matemáticos para que esto pueda ser controlado. Aunque siempre cabe la duda de que se nos pueden escapar variables, como ahora mismo podemos imaginar en un bosque. Nunca sabemos bien cuál es el sitio mejor para que crezca un árbol. A veces tampoco podemos identificar todas las variables que explican la altura de un determinado bosque. Muchas de ellas sí, podemos explicar mucho de la varianza, pero puede haber variables en sombra que dependen de situaciones contextuales específicas que en muchas ocasiones no somos capaces de identificar y que pueden estar influyendo. Esta es la crítica que se hace al control metodológico. Resumiendo, nos encontramos modelos preexperimentales, que sería bien solamente una comparación, que no podemos hacer una atribución pura, neta, de los cambios observados al programa. Dentro de esta categoría nos encontraríamos también las mediciones pre-test, post-test. Puede ser que en el intervalo de esas mediciones puedan haber habido influencias no controladas. Esto sería el primer bloque. El segundo bloque serían los modelos cuasi experimentales, donde intentamos establecer 4 comparaciones, un grupo de comparación. Lo que pasa que por razones diferentes, a veces prácticas, otras veces éticas, los grupos no pueden ser distribuidos al azar y tenemos que intentar buscar un grupo, un bosque que se parezca mucho al que queremos que reciba el tratamiento, pero eso la mayor parte de las veces es bastante complicado lograr, aunque intentamos asemejarlo. Y esto se le llama diseños cuasi experimentales, dentro de los cuales se clasifican también esas mediciones continuas previas al tratamiento y posteriores al tratamiento que recibirían el nombre de series temporales. Y por último, el modelo más robusto sería la asignación aleatoria con mediciones previas y mediciones posteriores. En el momento que no podemos hacer una asignación aleatoria, ya tenemos que pensar en identificar las posibles variables que influyen en el crecimiento de los árboles para tratar de controlarlos. Todo esto dicho en este contexto, en este paraje, en este pinar, obviamente no estamos moviéndonos en programas fitosanitarios, sino que nos estamos moviendo en programas sociales. Entonces, lo que nosotros buscamos con este ejemplo, lo que trato de transmitir es que tenemos que producir este tipo de reflexiones en el contexto social para poder ver el impacto de las diferentes variables que nos interesan, la calidad de vida de las personas, la felicidad, el crecimiento de capacidades, de habilidades, de empleo, etc. Colocando los indicadores que hemos pensado que responden a las preguntas dentro de estas estructuras lógicas, es decir, mediciones pre-test o mediciones ex-post o mediciones de series temporales. Muchísimas gracias por la escucha y por la atención.